como cada uno de los talleres que ya hemos compartido, que es el resentimiento. Amén. Y primero quiero darles una de las definiciones de resentimiento. Dice, resentimiento es enojo, enfado por algo o alguien manifestado al ver o recordar el daño. Lo vuelvo a repetir. Enojo, o sea, resentimiento, el sinónimo de resentimiento es enojo, enfado por algo o alguien manifestado al ver o recordar el daño. ¿Amén? Bien, vamos a introducir. Dice, resentimiento en todo un pueblo. Y vamos a ver en qué se manifestó este resentimiento. Recuerden que cuando es todo un pueblo el que tiene resentimiento por algo, esto es un resentimiento colectivo. ¿Amén? Y vamos a buscar en 1 Samuel 30. Si no tiene Biblia, lo puede anotar. Cuando lo encuentra, dice amén. ¿Amén? 1 Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y voy a seguir un poquito más. Dice, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí. O sea que el resentimiento en aquel entonces fue ¿por qué? Porque se llevaban, primero, que le habían prendido fuego todo, y otra, que se le habían llevado sus mujeres y a sus hijos. Amén. Entonces hubo resentimiento en aquel pueblo por aquello que estaba pasando. Vamos a ver en Nehemías 5. Si lo tiene, dice amén. Esperé que no lo encontré. Amén. Nehemías 5. Quiero ir un poquito... está bien. Nehemías 5. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Me siguen? Contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Acá el resentimiento era a causa del hambre que había en aquel pueblo. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios un poco más adelante? Que lloraron tanto que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han pasado por necesidad, pero así de no tener para comer? Yo también he pasado. Nosotros, familia pastoral, hemos pasado. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando vos tenés en abundancia y te toca el día que no tenés nada. Y ahí nos ponemos en el lugar de este pueblo, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Nosotros llegó un tiempo, como siempre cuenta el pastor y cuenta la pastora, mis padres, que ellos siempre a veces cuentan que nosotros hubo un verano. ¿Ustedes se imaginan en verano con 30 y pico de calor comer tortas fritas todos los santos días con té? Es algo... Miren, nosotros comíamos todos los días tortas fritas. ¿Saben lo que es comer torta frita todos los días? Grasa todos los días con té. Y nosotros, gracias a Dios, hoy reconozco, nunca nos atacamos del hígado, nunca nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos pasando por un proceso. Pero en ese proceso Dios no permitió que nosotros nos enfermáramos. Sí, y nos hizo sentir el proceso. Nos hizo sentir el dolorcito ese de, ¡ay, qué hambre, qué ganas de comer otra cosa! O muchas veces, que tengo que ser sincera, renegar.
El resentimiento hacia Dios, decir, ¿por qué estamos pasando esto cuando somos tus hijos? Cuando nuestros padres te están sirviendo. Pero nos ha tocado pasar. Y este pueblo le estaba tocando pasar por este tiempo, por este momento, por un momento de hambre. Y dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y no era pueblo que era solamente el hombre y la mujer, tenían hijos, eran familias las que estaban pasando por hambre. Bien, vamos a ir ahora a 2 de Samuel 6:14. ¿Lo tienen? 2 de Samuel 6, capítulo 6, versículo 14. ¿Ahora lo tienen? El que no va anotando. Dice, y David danzaba. Estamos viendo distintos puntos de resentimiento. Está el resentimiento colectivo, resentimiento de nosotros hacia Dios, resentimiento de dos hermanos, resentimientos. Vamos a ir viendo distintos puntos, distintas formas de manifestar el resentimiento. Dice allí en 2 de Samuel 6:14. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y ¿qué más? Y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Acá estamos viendo un resentimiento de una esposa hacia su esposo. ¿Qué pasó con ella? Ella se sintió con vergüenza. Si ven un poquito más allá adelante la historia de David, y esta parte de la historia de David, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que ella se siente avergonzada. Ella va a David y le dice, ¿de qué manera estabas danzando? Y él dice la palabra de Dios que él estaba danzando ante los ojos de Jehová. Él estaba danzando para Jehová, le estaba llevando el arca. Amén. Y ella se sintió avergonzada. ¿Saben por qué? Porque Mical fue casada con David sin amarlo. ¿Cuántos sabían esto? Ella fue casada con David sin estar enamorada. Y entonces ella sentía, todo lo que David hacía, para ella era molestia, para ella era vergüenza, para ella siempre le producía algo. Y no era nada bueno lo que le producía. Más allá de que todo lo que él hacía, lo hacía para Dios, lo hacía para Jehová, para ella siempre era una vergüenza. Y ella se sentía que él lo hacía para el pueblo. Amén. Bien, vamos a ver allí en Isaías 45:9. Vamos a ver puntos de resentimientos hacia Dios. Saben que si ustedes no sabían, muchas veces nosotros nos resentimos con Dios. ¿Saben en qué momento? Ahora vamos a ver un poquito en Isaías, pero dice porque Dios no nos suple lo que nosotros le pedimos. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no estamos preparados para recibirlas. Y entonces empezamos como en una guerra, en una lucha, una discusión con Dios. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué esto? ¿Por qué se lo diste al otro y no me lo diste a mí? Que yo te lo estoy pidiendo hace tiempo. Y hasta a veces le ponemos ayuno, le ponemos oración a esa petición que le estamos haciendo a Dios. Y Dios no nos suple, no nos contesta esa oración o esa petición. Y nosotros nos resentimos ante Dios. Amén. Vamos a ver en Isaías 45:9. ¿Lo tienen? Uy, qué rápido. Son rápidos ustedes. Acá, Isaías 45:9. Y miren lo que dice. Ay de que pleite con su creador. Vuelvo a repetirlo. Ay
Ay del que pleite con su creador. ¿Vieron lo que decíamos ahora? Que muchas veces nosotros se convierte en un pleito lo que nosotros hacemos con Dios. ¿Por qué? Porque no nos suple lo que le pedimos. Ay, Señor, ¿por qué no me das tal cuerpo? O Señor, ¿por qué estoy tan flaca? ¿Cómo me gustaría ser un poquito más gorda? Y empezamos en ese resentimiento y en ese tire y afloje con Dios y no nos damos cuenta de que nosotros somos creados por Dios. Como dice acá, ay del que pleite con su creador. Él es nuestro creador. Si sos más flaquito,